Están pasando un sinnúmero de eventos alrededor del mundo, pero ahora mismo el enfoque se le está entregando a Rusia versus Ucrania, y con una gran razón. El problema entre Rusia y Ucrania es un problema bien complicado que lleva mucho tiempo ocurriendo y que sus comienzos vienen desde principios del 1900. Para tú entender bien lo que está pasando, debes entender cada evento que ha ocurrido durante la historia que ha llevado a este punto. Yo voy a tratar de explicarte cada punto importante y tratar de dividirlo por videos para que sea algo que pueda entenderse mejor y que pueda verse por lo menos por secciones, porque la historia es bien larga. Cada uno de esos eventos históricos, cómo fue que afectó de manera positiva o negativa y llevó a lo que está ocurriendo hoy en día. El primer evento y uno de los más importantes fue la Unión Soviética. En 1919 empieza la Revolución Rusa. Esto ocurre a la misma vez que está ocurriendo la Primera Guerra Mundial en Europa. En estos momentos el mundo es un desastre. Rusia era un lugar donde constantemente la gente estaba muriendo de hambre. En 1918, Nicolás II, que era el que estaba al mando en ese momento, fue asesinado por la revolución. No solamente lo asesinaron a él, sino que asesinaron a todos los miembros de su familia y asesinaron hasta los sirvientes que tenían en la casa. Todo esto por el simple hecho de que había una monarquía de siglos y ellos querían pues acabar con esta línea de una vez y por todas. Todo esto le empieza a abrir las puertas a este partido comunista y para que se establezca la Unión Soviética. En 1922 se firma un tratado de paz que es entre Ucrania, Bielorrusia, Transcaucasia y Azerbaiyán. Este tratado de paz es lo que se convierte en la Unión Soviética, donde comienza la expansión de Rusia hacia las repúblicas adyacentes y empieza este comunismo extremo, este socialismo extremo, donde todo le pertenece al gobierno, nada es tuyo y todas las decisiones las toma el gobierno sin tener que tener palabra de nadie más. Putin dice que él no es comunista, yo no le creo, pero algo que él sí nunca ha negado es que le gusta cómo se veía el mapa de Rusia para los tiempos de la Unión Soviética, donde había una expansión tan grande que Rusia estaba ocupando una sexta parte del mundo. Rusia era inmenso. De ahí Rusia toma el control del gas y el petróleo que tenían todas estas repúblicas adyacentes, ya que ahora le pertenecen a la nueva Unión Soviética, y comienzan los pasos a que Rusia se convierta en la gran potencia mundial. En 1920 comienza la industrialización, que además del gas y el petróleo que ya tenían el control sobre eso, comienzan a concentrarse también en las comunicaciones, en lo que es aeroespacial, en las minas, todo lo que daba algún indicio que iba a ser el futuro del mundo y lo que iba a generar mayor cantidad de dinero. Esta industrialización es exitosa, pero no es exitosa de la manera que una compañía de hoy en día es exitosa. Bueno, más o menos, pero se hace exitosa a fuerza de esclavitud, a fuerza de trabajos con poca paga, de horas largas sin descanso, inclusive tenían esclavos de otros países, habían personas que eran presos políticos que esclavizaban y los ponían a trabajar en el petróleo, en las minas. Todo esto continuó hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y Rusia le dice a Estados Unidos, a Reino Unido y a Francia, mira, esto que están haciendo los nazis, eso está mal, matando gente así porque sí, vamos a ayudarlos. Y pues se prestan para este plan malévolo que tiene Rusia en ese momento. Comienzan a liberar a la gente, comienzan a sacar a los nazis. Los países bálticos fueron los primeros de salir de este infierno, pero salieron de Guatemala para ir a Guatapeor, porque tan pronto ellos pudieron sacar a los nazis, gracias a la unión militar, Rusia entró y tomó el control, invadió esos lugares y los tomó como suyos. En 1945 se acaba la guerra, pero Rusia continúa su expansión, su idea de crear esta gran nación dominante, la más grande del mundo. Y ahí es que con Estados Unidos tienen el primer roce, donde Estados Unidos siente que lo cogieron de bobo y Rusia sigue expandiéndose y cada día volviéndose una amenaza más, siendo una potencia mundial muy por encima de las demás. De ahí en 1949, Estados Unidos, Canadá y otros países europeos forman la OTAN, que la OTAN se establece con la idea de derrumbar este socialismo que traía este partido comunista de Rusia, de detener esta expansión que tenían sin control alguno. De ahí empieza la competencia de Rusia y Estados Unidos en los deportes, en quién llega primero al espacio, en la economía, en fin, en todo.
Rusia estaba demasiado poderoso y los lugares que estaban adyacentes a Rusia, aunque no estaban por papel en la Unión, hacían lo que ellos decían porque era una amenaza no hacer lo que ellos querían. Inclusive lugares que no estaban cerca como Cuba, Vietnam, Hungría, todos estos lugares estaban haciendo lo que Rusia quería, simplemente porque es más fácil tenerlo de amigos que de enemigos. Hasta este momento la OTAN lo único que había hecho era tratar de seguir reclutando países para tratar de detener esta expansión, pero todavía nada directo se había hecho. Ya en 1980 Rusia empieza a caer, y empieza a caer por el simple hecho de que tú no puedes mantener una nación fuerte cuando el pueblo está muriendo de hambre. Todo el mundo está siendo esclavizado, la gente está muriendo joven, los niños están muriendo, la población comienza a disminuir de una manera exagerada. Todo esto pues provoca que la producción de Rusia en todo lo que ellos habían logrado obtener, en los minerales, en el gas, en el petróleo, pues comienza a disminuir. En 1985 llega un nuevo presidente llamado Gorbachev. Gorbachev no tenía la intención de terminar con este socialismo extremo que tenía Rusia, pero sus ideas eran más capitalistas, así que indirectamente él afectó mucho lo que era la Unión Soviética. No era lo que él quería hacer, prácticamente la terminó destruyendo. Las ideas de él eran más hacia los negocios, eran más de que el pueblo pudiera construir sus propios negocios, vender sus propios productos. Todos esos agricultores y personas que vivían de ventas de productos de primera necesidad, pues ya podían decidir cuánto ellos podían vender y cuánto podían cobrar por esos productos, porque nada de eso era permitido antes de él. Obviamente esto le molesta mucho a dos sectores, al Partido Comunista y a un grupo de personas en Rusia que estaban molestos porque antes pagaban X cantidad por un producto y ahora estaban pagando el doble por él, pero era que pues la gente ponía el precio que ellos querían y era parte de la idea del capitalismo, pues ellos preferían pagar menos y seguir con el mismo socialismo extremo que había. Entonces Gorbachev en cierto punto metió la pata. Él dijo, vamos a hacer unas elecciones. Y no metió la pata por el hecho de que perdió las elecciones, él terminó ganando, pero les dio el derecho a la democracia, a la primera vez en Rusia poder el pueblo tener palabras sobre quién iba a estar liderando y sobre cómo se iban a hacer las cosas. De aquí empiezan una cadena de eventos a surgir como la caída del muro de Berlín. Todos estos lugares que fueron parte de Rusia a la fuerza por milicia, pues dijeron ahora queremos ser libres, queremos ser república, y pues se establecieron 11 repúblicas nuevas y 4 estados apartes que no se proclamaron. En 1991 se reúnen Rusia, Bielorrusia y Ucrania para firmar el acuerdo de los estados independientes, y esto le pone fin a la Unión Soviética. Que quede claro que no he mencionado nada que haya hecho la OTAN para afectar esto, simplemente esto fue un problema más interno que Rusia pudo resolver entre ellos. En ese momento, un par de días después, Gorbachev renuncia, que aunque gran parte de este progreso indirectamente fue creado por él, pues él seguía siendo presidente de un partido comunista que ya no existía, así que se retiró y de ahí muere la Unión Soviética.